Hola mi querido séptimo básico, ¿cómo están? Espero que todas y todas estén muy bien. Soy la tía Carolina, la tía de historia, y les estoy haciendo esta pequeña grabación, uno, para mandarles un afectuoso saludo, y dos, porque hay material en webclass. Esta semana les estoy subiendo la guía y también el video que explica lo que vamos a trabajar, así que lo hice con mucho amor, espero que les guste. Cualquier duda, consulta que tengan, ustedes me escriben a historia@colegioacori.cl. Les mando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y siempre están en mi corazón y en mis pensamientos. Así que los quiero mucho y cualquier cosa que necesiten cuentan conmigo. Esta semana vamos a comenzar a trabajar la unidad número 2, las primeras civilizaciones. Y vamos a trabajar los OA número 2 y los OA número 3. Bienvenidos y bienvenidas a la unidad número 2, las primeras civilizaciones. Al igual que la unidad número 1, también vamos a trabajar con temas. Esta unidad es bastante cortita, así que va a ser rapidito que lo vamos a pasar. No quiere decir que menos importante, simplemente que es mucho más corta. El tema número 1 son las organizaciones de las primeras civilizaciones. Vamos a ver el poder de las primeras civilizaciones y terminando el tema número 1 vamos a ver las ciudades en las antiguas civilizaciones. Vamos a comenzar con el tema número 2 que tiene como nombre civilizaciones y medio ambiente, y este tiene solo un ítem que es adaptación al medio y su transformación. Para terminar esta unidad vamos a trabajar un taller de habilidades que tiene como nombre Me pongo a prueba. Y vamos a comenzar con el tema número 1, la organización de las primeras civilizaciones, y nuestro objetivo de aprendizaje para esta semana es conocer la organización y poder política de las primeras civilizaciones. Para esto vamos a comenzar con una primera actividad. Me gustaría que pudieran observar las imágenes que se encuentran acá. Observen bien. Y que puedan describir las construcciones que observan. ¿Qué puedes describir de las construcciones que observas? Por ejemplo, en la primera imagen podemos ver que hay como un tipo de pirámide, una cabeza de algo, se ven una escalera, ¿cierto? En la segunda imagen se ven pilares, también se ven unas escaleras, se ven unos dibujos, unas puertas, se ven que son muy grandes. Y en la tercera imagen vemos que hay una cabeza enorme y que está tallada. Una cabeza muy grande. Y la cuarta imagen también se ve que es una construcción muy grande, que tiene unos pilares al medio, tiene como una escalera a los lados que se puede subir, unas murallas muy grandes, ¿cierto? ¿Y con qué materiales crees que fueron edificadas? ¿Cómo fueron construidas estas construcciones, estas imágenes? Esto es una imagen, pero en realidad son construcciones muy grandes que todavía están. ¿Cómo crees que fueron edificadas? Ya, gente que las construyó, sí, con piedra, muy bien. ¿Y qué tienen en común estas construcciones? Uno, que han durado en el tiempo, que hasta el día de hoy todavía podemos verlas. Dos, que se nota que son muy antiguas. Tres, que parece que fueron hechas de piedra y las pudieron pulir, pudieron trabajar sobre el material para poder darle forma, ¿cierto? La primera imagen que vemos acá, estas son las pirámides de Kefren y se encuentran en Egipto. Esta segunda, que está acá, es el templo dedicado a la diosa Isis y también se encuentra en Egipto. Este fue un templo que construyeron para homenajear a la diosa. La tercera, esta es una cabeza olmeca y se construyó en el año 1200 en México y se encuentra en el Museo Arqueológico de Jalapa, en México.
Y por último nos encontramos con el Zigurat de Ud, y esto se encuentra en Irak. Entonces vamos a comenzar explicando la guía número 1. El poder político de las primeras civilizaciones. ¿Recuerdan los cambios que hubo en el Neolítico? Sí, el asentamiento de las personas en aldeas cercanas a ríos permitió el desarrollo ¿de qué? De la agricultura, como podemos ver en esta imagen. Y con ella la sedentarización de las personas. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas ya no salían a cazar y solamente vivían de la caza, sino que ahora podían cultivar sus propios alimentos y mantenerse en un solo lugar. Recuerden que antes las personas vivían en diferentes lugares, entonces eran sociedades nómadas y se cambiaban, dependía del tiempo y buscando la caza. Ahora no, con la revolución del Neolítico, las primeras civilizaciones comienzan a trabajar en la agricultura. Por ende, comienza la sedentarización de la sociedad, de las primeras sociedades. Recuerden que así comienzan las primeras civilizaciones. ¿Pero qué es una civilización? Es la palabra que usamos para definir a una sociedad que ha logrado un avanzado desarrollo técnico y que posee división del trabajo. Acá podemos ver, ¿cierto? Que comienzan las cosechas, empieza el arado de la tierra, comienza la construcción de su casa, el pulido de la piedra, también empiezan a cocer el pan, comienzan a tejer, cuidan del ganado, ¿cierto? Esto es lo que empieza a pasar en el Neolítico. Comienza vamos a volver, la domesticación de animales para poder vivir, trabajar la agricultura como lo habíamos dicho, y aquí lo podemos ver en una imagen. ¿Cómo se llamaba esto? Arte rupestre. ¿Recuerdan que fueron los primeros vestigios de arte y que lo hicieron las primeras personas que comenzaron a vivir y a poder pintar? Arte rupestre. Y aquí lo podemos ver cómo cuidan los animales. Aquí encontramos también cuáles fueron y cómo utilizaban las piedras para poder trabajar, para poder construir sus casas. Miren, fíjense. Esto lo usaban para poder moler el maíz de los propios cultivos. ¿Se fijan? Miren. Esto lo utilizaban para poder cosechar. Exactamente, miren la piedra. Esto trae como surgimiento que la gente se asiente en un lugar. Entonces comienza con la división del trabajo. Empieza el progreso de las civilizaciones y desarrollan distintos elementos técnicos como los sistemas de regadío, que podemos ver acá, para los cultivos, y también la división del trabajo. ¿Cómo es esta división del trabajo? Para lograr y ordenar y administrar a los trabajadores y los excedentes se requirió de una organización que a través de un sistema de leyes mantuviera el orden dentro de una sociedad. En esta organización se denomina Estado. En las civilizaciones antiguas, el Estado era controlado por la élite. ¿Y qué es la élite? Es un grupo privilegiado de una sociedad. A continuación yo les voy a mostrar cuáles fueron la élite. Primero nos encontramos con el monarca que está a la cabeza. Acá. El monarca era quien ejercía su poder absoluto sobre una comunidad, las tierras y los bienes que se producían. Justificaba su poder por ser considerado un dios o representante de las actividades. Además, controlaba el ejército. Nos encontramos con los funcionarios. Estos se preocupaban de que las leyes impuestas se cumplieran. También llevaban la contabilidad
de los productos recaudados y su distribución a la población. También están los sacerdotes, quienes establecían un vínculo con las divinidades. La religión era esencial para las primeras civilizaciones, pues se pensaba que los dioses permitían el desarrollo de la agricultura y la ganadería. Por último, se encuentran los militares. Se preocupaban de la defensa del territorio correspondiente a un reino particular, además de proteger a su población de ataques y de ejércitos extranjeros. También la organización del trabajo provoca la estratificación o jerarquización de la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Que un grupo de personas tenía más privilegios y poder que el resto de la población. En este caso, la élite, que se encuentra acá, era el grupo más poderoso, pues poseía el control sobre los recursos para recaudarlos y distribuirlos. Luego estaban los trabajadores y finalmente los esclavos. En esto nos encontramos con los agricultores, los artesanos, los comerciantes, los albañiles y por último nos encontramos con los esclavos. Esta era la organización social o estratificación o jerarquía social de las primeras civilizaciones. Recuerden que antes no existía nada y con la revolución del neolítico y la agricultura, la domesticación de animales, comienza el establecer nuevos trabajos. Entonces, para esta semana, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leer la guía número 1 de la unidad 2, que son las primeras civilizaciones. Los OA que estamos trabajando ya los dijimos que son el OA 3 y el OA 21. Objetivo de aprendizaje es conocer la organización y el poder político de las primeras civilizaciones. Van a reflexionar y responde las siguientes preguntas. ¿Cómo se imaginan que fue la vida de las personas luego de los cambios que originó el neolítico, tales como el sedentarismo y el dominio de la agricultura, cambios en el neolítico? Esto ustedes lo van a leer. Acá está toda la información, lo van a leer bien. Y van a responder, ¿cierto? Ejercito. Javiera opina que las primeras civilizaciones no eran sociedades complejas por ser jerarquizadas. ¿Javiera tendrá razón o no? Escribe al menos 2 argumentos con los que le expliques a Javiera que su opinión está equivocada, porque lo que vimos y lo que dice la guía es que las primeras civilizaciones sí eran sociedades complejas, porque sí estaban jerarquizadas o, como también tienen como nombre, o estratificación social. Tienen que dar 2 razones, razón A y B, porque Javiera está equivocada. 2. Lee la siguiente fuente histórica y luego responde las preguntas. Un requisito fundamental en una sociedad compleja es que los excedentes alimentarios del segmento productivo de la sociedad deben ser acumulados para mantener a los artesanos, a los comerciantes y a la élite. ¿Qué quiere decir excedentes? Excedente es la parte de la producción que sobra una vez cubiertas las necesidades básicas y el consumo corriente. O sea, excedente quiere decir que puede acumularse. Entonces, ¿por qué los excedentes son necesarios para mantener una civilización o una sociedad compleja? Y según la fuente y lo trabajado, ¿por qué los excedentes permiten la división del trabajo? Ahora, la número 3. Lee la fuente a continuación y luego responde. El rey ejerce una autoridad absoluta sobre la comunidad, pero su poder deriva de las relaciones únicas privilegiadas que mantiene con los dioses. Por ejemplo, en Egipto el faraón es hijo de Dios, mientras que generalmente en Mesopotamia el soberano no es más que el vicario de Dios. ¿Qué quiere decir vicario? Que representa o tiene poder sobre otra persona. A. ¿Qué relación existe entre la religión y el poder político de los monarcas en las antiguas civilizaciones?
a tener que responder. Y por último, responde las siguientes preguntas. ¿Qué dificultades tuviste para realizar esta guía? ¿Pudiste resolverlo y cómo lo hiciste? ¿Qué aprendiste en esta guía? Es importante que respondan esto porque así yo voy viendo qué dificultades tuvieron, si pudieron resolverlo y qué aprendieron. Y por último, vamos a la evaluación de logro de aprendizaje. Marca con un ticket la casilla que representa mejor tu aprendizaje durante esta guía. El indicador dice, ¿entiende cuál es la organización política de las primeras civilizaciones? Suficiente, me cuesta trabajo comprender la organización política de las primeras civilizaciones. Bien, comprendo las principales características de organización de las primeras civilizaciones. Muy bien, entiendo las principales características de organización de las primeras civilizaciones. Esto es lo que vamos a trabajar durante esta semana. Tienen plazo de entrega hasta el miércoles 15 de julio de la próxima semana. Cualquier duda que ustedes tengan, consulta, me escriben a mi correo historia@colegioacori.cl. Gracias y confíen en sus capacidades. Ustedes pueden. No duden de sus capacidades. Muchas gracias, cuídense y trabajen. Cualquier duda recuerden en escribir.